días a todas y a todos. Nos encontramos en el podcast Opinando con Gen Sis. Yo soy Alma Galisteo y hoy vamos a discutir sobre un tema muy controversial que ha surgido estos días a raíz de la historia de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una de las actrices más icónicas de Hollywood, nunca conoció a su padre. Su madre, Gladys Pearl Baker, tenía problemas de salud mental y fue integrada en un hospital psiquiátrico cuando Marilyn era una niña. Como resultado, pasó gran parte de su infancia en orfanatos y hogares de acogida, lo que influyó en su inseguridad y en los desafíos emocionales que enfrentó durante su vida. A pesar de su difícil infancia, logró convertirse en un icono cultural y ser una de las actrices más reconocidas de todos los tiempos. Por ello, hoy nos reunimos con Lara Izquierdo, buenos días. Buenos días, Alma. Con su compañera Luz Ross. Hola, buenos días. Buenos días. Si queréis podéis contar cómo os conocisteis. Bueno, nosotras, yo soy educadora infantil Y yo soy psicóloga infantil. y hace relativamente poco quisimos trabajar en un nuevo proyecto de investigación para ver, juntando su campo y mi campo, si realmente afecta la monoparentalidad en la infancia o esto no tiene por qué tener relación. Muy interesante. Frente a ellas nos encontramos con Noelia Medina. Buenos días. Buenos días. Y con Lucia Gutiérrez. Hola. Bueno, pues yo soy profesora de educación primaria y me junté hace poco con Lucía. Que yo soy trabajadora social. Y básicamente nosotras intentamos ver si la postura contraria a la que defienden ellas pues puede ser verdad o no puede ser verdad, y estamos bastante seguras de que sí que hay un grado de afectación bastante grande a los niños que no tienen la posibilidad de tener sus dos padres desde el inicio de la vida. Muy bien. Pues seguidamente, si queréis, empezamos con unas preguntas y vamos avanzando con este tema. Vale. Muy bien. Quería preguntaros que si creéis que el factor de que Marilyn no pudiera conocer a su padre afectó en su vida de forma positiva o negativa. Nosotras consideramos que fue mucho más importante la situación mental de los problemas psicológicos que tenía la madre y cómo podía afectar en la vida y en el desarrollo de la criatura, de la pequeña Marilyn, y no la falta de la figura paterna que hubo en su desarrollo. Nosotras, por otra parte, consideramos que precisamente esa falta de postura paterna o de modelo fue lo que no le permitió tener otro ejemplo, y el hecho de no tener otro ejemplo probablemente aumentó que el único ejemplo que veía, que eran los problemas de salud mental de su madre, tuvieran un mayor efecto en ella. Pero en el caso de haber habido otra figura paterna, probablemente también podría haber habido un problema entre estos padres, porque uno de ellos tenía un comportamiento disfuncional, por lo que igualmente habría llegado a una familia desestructurada y habría afectado de igual manera en el desarrollo del niño. Y también, otra cosa que decir, que el tema de los modelos no tiene por qué ser única y exclusivamente de tu núcleo familiar. Tu modelo lo puedes adquirir pues de tus abuelos, de tus profesores, profesoras, o sea, es esa persona a la que tú tienes de referencia y compartes muchas horas. Incluso hay veces que pasas más tiempo con tus maestros o maestras que incluso con tus padres o con tu madre o con quien sea. Pero quizás tener ese modelo dentro del núcleo familiar más cercano sí que facilita tener la idea de cómo solucionar conflictos en el futuro, pues en la escuela o en cualquier ámbito. Además, que me da la sensación de que estamos asumiendo que todas las personas tienen acceso a estos modelos. No siempre los profesores que tienes en la escuela son buenos, los abuelos están presentes o otro tipo de figuras. Es decir, justamente este tipo de personajes tan atormentados que forman parte de lo que es la estela de Hollywood y todo este mundillo que realmente es bastante complicado, se sabe que no han tenido estos modelos y por eso han derivado en este tipo de problemas. Realmente no han tenido ese... Y en este caso estamos partiendo de una situación totalmente desestructurada y mala para un niño, tenga un padre,
teniendo ya una figura paterna que tiene estos problemas, da igual que tenga uno o dos padres. A ver, no podemos comparar una biparentalidad sana con una pareja que ha querido tener un niño y que lo cuida y tiene su nivel económico, sus ingresos, su forma de llevar la casa de manera pues adecuada, con un caso de una mujer que tiene una madre que ha tenido una situación complicada psicológicamente. No podemos comparar una situación con otra, tenemos que partir de lo mismo, o de una familia desestructurada y una madre o un padre que tenga conductas disfuncionales, o una familia estructurada que comparándola con una monoparentalidad sana, deseada y pues, normativa, ¿no? Vale, respecto a este tema del que estáis hablando, me gustaría preguntaros qué papel pensáis que juega la estabilidad económica en este tipo de familias. Pues no es simplemente que pensemos, es que tenemos datos que nos avalan. Como podemos ver en un estudio que realizó el Gobierno de España, que se titula Madre no hay más que una, monoparentalidad, género y pobreza infantil, donde no solamente se estudian las posibilidades con las que salen estos niños al mundo, sino que se estudia también el papel de las madres, sobre todo como figuras de cabeza de la monoparentalidad. En este estudio se remarca que en los hogares de un adulto con uno o más hijos dependientes el riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 49,1% frente a una tasa del 26,4% en el conjunto de los hogares. Es evidente que en los hogares en los que solo trabaje una persona, ya sea padre o madre, la renta será inferior a si trabajan los dos padres, que podría tener una familia más estructurada, digamos. Sí, es verdad que cuando se parte de una familia de dos padres que ambos tienen ingresos, estamos hablando de una superioridad económica por encima de una monoparentalidad de una única persona que trabaja. Pero también tenemos que decir que aquellas personas que se han quedado embarazadas, han tenido un niño por voluntad propia, ya dejando de lado el que puede ser un abandono durante el embarazo o una muerte durante el embarazo y demás, si esta persona ha querido ir a por el niño, le ha costado un dinero, tiene que tener ya unos ingresos económicos para poder afrontar esta parentalidad. Entonces, cuando tenemos esta estabilidad económica y realmente para un niño el mantener a una persona con unos ingresos fijos, siempre y cuando haya una estabilidad económica, se puede llevar igualmente, y no podemos tampoco relacionar esto directamente con la monoparentalidad, ya que hay muchas parejas de dos padres que tienen carencias económicas, que uno de ellos está en el paro, que uno de ellos está desempleado. No podemos relacionar directamente la economía de los dos padres con la de una única figura. Es evidente que una madre que quiere tener a su hijo sola, que tiene que tener unos ingresos altos para poder concebir ese hijo. Pero entonces nos estás dando la razón en que si gasta parte del dinero que quizás tiene ahorrado en fecundar ese hijo, digamos, después a la larga ese dinero que perdió, entre comillas, a la hora de tener el hijo, no lo tendrá para afrontar otros gastos una vez nazca el niño. Y a ver, el debate que tenemos aquí en esta mesa es si el niño que nace y no tiene las dos figuras, es decir, tiene una figura que realiza toda la tarea de la parentalidad, se ve afectado en algo en su vida. Si me estáis diciendo que no se puede comparar con una familia biparental, obviamente es porque de entrada ya vemos una desigualdad entre ambos tipos de familias. Hay una desigualdad porque si una única persona se queda desempleada, se pierde toda la fuente de ingresos. En cambio, si dos padres trabajan y uno se queda desempleado, hay otra fuente de ingresos. Pero tenemos que también respaldar la postura de que realmente no tiene por qué afectar económicamente si los padres, o sea, si la figura paterna monoparental tiene unos ingresos fijos que permiten un nivel de vida de bienestar.
si ocurriese algo, si no se pudiese realmente llegar a lo necesario, a los gastos necesarios para cuidar a este niño, hay ayudas del Estado que se dan a los padres que son únicos. Además, que también a día de hoy, aparte de las ayudas, cada vez más han aumentado el permiso de maternidad en el caso de ser un único progenitor. Ya, pero yo insisto de verdad en que los datos demuestran que es que las dificultades económicas y las desigualdades económicas son muy grandes. Mirad, se dice, por ejemplo, según el informe Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y empleo, que el 56% de las familias monoparentales encabezadas por una mujer disponen de menos de 600 euros al mes para salir adelante y el 45% de estas mujeres se encuentra en situación de desempleo. Pero hay que tener en cuenta de dónde parten esas mujeres. Esas mujeres parten de que han sido abandonadas por su pareja o es voluntario o han tenido el hijo voluntariamente, o mucha de esa maternidad, muchas de las estadísticas que hablan de lo que sí afectan el desarrollo, ¿de qué base parten? Porque pueden partir también de la base de que han tenido un bebé y, por ejemplo, el padre ha fallecido o la madre ha fallecido. Entonces ya parten esas estadísticas de que de repente esa figura que había y que se contaba con esa figura puede desaparecer. De hecho, si hablamos de los ingresos que tiene, como bien se decía, de una única la monoparentalidad que sea ejercida por una madre, como ya ha dicho mi compañera, muchas veces esto ocurre porque o el padre ha abandonado a la madre y al niño o ha fallecido durante el embarazo, y además estamos hablando de una situación que realmente no conocemos de dónde viene. Muchos de esos casos son madres jóvenes que se han quedado embarazadas por accidente, muchas veces por falta de acceso a la educación sexual, por lo que no han podido realmente protegerse y han quedado embarazadas por accidente, lo que lleva a que, además, en muchos países es ilegal abortar, en este caso no, pero por muchas culturas, religiones, no se permite el acceso al aborto, por lo que al final ese embarazo se sigue adelante hasta llegar a tener al niño. Entonces, no podemos comparar la situación de una monoparentalidad sin llegar a saber realmente de dónde viene con una biparentalidad normativa. De hecho, según la Oficina de Censo de Estados Unidos, podemos afirmar que 1 de cada 4 niños viven sin su padre en el hogar. Ha sido por decisión propia, el resto de estos es por abandono de la figura paterna, en algunos casos materna, pero mayoritariamente suelen ser madres que han sido abandonadas por los maridos durante el embarazo. Y para añadir algo a mi compañera, además de estar en casa, o sea, además de que las dos figuras están en casa, uno adquiere un rol pasivo completamente en la educación del hijo, siendo esto incluso una carga en la casa. Pero en el tema que estamos tratando ahora mismo no importa la base de la que venga esa familia. Sí importa. No, estamos hablando de si afecta o no afecta. Claro, pero afectar va a afectar. La base realmente, por muy desigual que sea y por muy injusta que sea, que lo es, porque lo es, nosotros no decimos que las familias monoparentales no tengan una base desigual. Decimos que precisamente por esa base desigual podemos afirmar que esos niños no están en igualdad de condiciones respecto a otros. Por eso mismo no afecta la monoparentalidad en sí misma, afecta la razón de la monoparentalidad. No afecta la monoparentalidad en sí misma, no, porque la monoparentalidad en sí misma, si estamos hablando de dos situaciones, no podemos comparar una monoparentalidad tras un abandono, tras una situación de desigualdad con una biparentalidad estructurada. No podemos comparar una con otra, porque si nos ponemos a comparar, también podríamos comparar una mujer rica que decide quedarse embarazada y le da todas las comodidades que pueda a su hijo, comparándolo con una familia desestructurada que no tiene un nivel de ingresos y maltrata a sus niños. No podemos comparar una con otra. Pero volvemos al dato. Si el dato nos dice que el riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo en este estudio, porque se incluye, repito que es un estudio del Gobierno de España, todos los tipos de monoparentalidad,
si el dato es del 49,1% frente al 26,4% en los casos de las familias biparentales, estamos hablando de que siendo ellos un 10,1% del total, 10,1% de la totalidad de familias representan el doble de riesgo de exclusión social y de pobreza. Pero es que además, según lo que estás diciendo tú, de que sí que importa la base, evidentemente una mujer, imagínate que su marido se muere antes de que nazca el hijo, eso también va a afectar al hijo porque la madre, pues psicológicamente no va a estar bien, entonces de alguna manera va a afectar al hijo. ¿O no? O no, pero generalmente o mayoritariamente sí que le va a afectar, psicológica o emocionalmente. A ver, Incluso laboral. los factores que determinan el bienestar de una familia, haya uno o dos, son pues lo que le puede afectar realmente al desarrollo de un niño o de una niña es la falta de afecto, el estilo de crianza, que también incluso, no es por poner una pega que sean dos, no hay ninguna pega que sean dos, pero el estilo de crianza muchas veces incluso puede ser contradictorios entre ellos, o lo que estamos hablando antes del modelo, pueden verse contradecidos, no se pueden pisar a otros estilos de crianza que tengan esas dos personas. También la estabilidad emocional y familiar, un ambiente seguro. Si eso se lo puede proporcionar una sola persona, esa persona ya va a estar, puede ya adquirir un buen desarrollo emocional, y eso puede tenerlo con uno o no. Vale, pero entonces vosotras estáis afirmando que un solo progenitor puede ser suficiente para brindar amor, estabilidad y apoyo, ¿o siempre es necesaria una figura secundaria o otra figura paterna? Podemos comprobarlo en de hecho, todos los casos hasta el momento que una biparentalidad no asegura absolutamente nada el bienestar de un niño. De hecho, en muchos casos la pareja sigue junta, pero no se llevan bien, no llevan, como ha dicho mi compañera, un estilo de crianza igual hacia los niños. Puede uno de ellos adoptar un rol, como ya he dicho, pasivo en la educación, y que únicamente al final sea como una biparentalidad, pero una monoparentalidad en la biparentalidad, que el único que ejerza de educador, de figura paterna realmente, sea uno de ellos, y el otro únicamente pues esté en casa o trabaje o no haga caso a los niños, o incluso por el hecho de ser dos padres, que ninguno de los dos le haga caso, porque al ser uno solo, ser un único padre con un niño, crean un vínculo, un sentimiento de comunidad que les une y que hace que esta figura esté muy unida al niño, y el niño se pueda sentir seguro y pueda sentir esa afinidad con una persona que igual, al haber dos padres, tampoco está asegurada. Y en gran parte, cuando son una única figura paterna y una criatura, sí que se crea este vínculo, ya que es más un equipo, son dos personas solas. Y Noelia y Lucía, ¿qué opináis acerca de esta pregunta? Pues a mí me gustaría saber cuáles son las fuentes de todo eso que acabáis de decir, ya que son casos concretos. Debemos de generalizar más los casos, porque si buscamos casos concretos es evidente que una familia biparental también puede tener carencias a nivel emocional o afectivo, pero es más fácil de proporcionar ese vínculo y ese amor si hay dos personas, ya que cuando una, por ejemplo, está trabajando, la otra quizás se puede quedar con el niño y al revés. Sin embargo, si es solo una persona, pues tiene que dedicar más tiempo a trabajar y le resta tiempo al niño. De hecho, los datos nos avalan y nos vuelven a demostrar que los niños nacidos de madres sin pareja o de madres que por elección han decidido tener una monoparentalidad son más propensos a experimentar inestabilidad en la estructura familiar y sobre todo inestabilidad cuando se refiere a el desarrollo emocional, al desarrollo psicológico, problemas en las relaciones sociales, porque al final se está, digamos, excluyendo a los niños de la posibilidad de tener varios modelos de aprendizaje, varios modelos de crianza que sí podrían estar perfectamente consolidados en una persona, pero teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho antes, estas personas son personas que o bien están en paro porque tienen una muy mala situación económica, o bien trabajan a tiempo completo para intentar sacar a estos niños adelante,
El día tiene 24 horas. Si tú trabajas a tiempo completo son 8. Si el niño va al colegio ya son 6. Sí, ¿qué nos quedan? A lo mejor unas 2-3 horas para compensar ese modelo de crianza que a lo mejor en una familia biparental sí que se puede compensar. ¿Y cuántos padres trabajan hasta las 8 de la tarde y tampoco están con los niños? Al final los niños, como además esos padres tienen mayor nivel económico, se pueden permitir tener una niñera y acaban los niños criándose a base de estar con canguros y niñeras y no tienen ningún tipo de contacto con sus padres. ¿Cuántos niños crecen y no conocen realmente a su padre o su padre realmente no los conoce a ellos porque no han pasado suficiente tiempo juntos? Si en España el sueldo medio apenas llega a los 2.000 euros, nadie prácticamente se puede permitir una niñera, una persona, un cuidador. Y la gente que se lo puede permitir, sea monoparental la familia o sea biparental, está sacrificando la educación de su hijo dejándosela a otra persona. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que las personas con una familia monoparental, sea para bien o sea para mal, si solo puedes ofrecer un modelo, simplemente por el hecho de no ofrecerle dos, ya estás excluyendo muchas oportunidades que le podrías dar a esa persona. Es como si tú vas al colegio y tienes siempre, durante los 6 años de la educación primaria, el mismo profesor. Podemos ver que la gente que ha tenido diferentes profesores a lo largo de su formación tiene diferentes visiones y diferentes maneras de hacer las cosas que le ayudan a ser más versátil y a ser más polivalente, depende de la situación. El hecho de tener distintos modelos de crianza desde los cuales tú puedes pensar, tú puedes actuar, tú puedes relacionarte con los otros, siempre va a ser enriquecedor, porque siempre va a aumentar las oportunidades. Aquí es que volvemos a sacar el tema de antes. En el tema económico, las cifras no mienten y ahí obviamente os tenemos que dar la razón, porque es así, hay otra. En el tema de los modelos ya no, porque es que puede ser que falte un modelo, inicie otro modelo. Se puede dar el caso contrario en el que, por ejemplo, casos de violencia de género, cuando son los hijos los que repiten esta conducta, se suele ver en el hogar. Cuando un niño, un adolescente, empieza a ejercer violencia de género, suele ser porque lo ha aprendido en casa, es donde lo ha visto. Y que, como vuelvo a decir anteriormente, que no sea en el núcleo familiar, no tiene por qué no darse fuera. Que puede que esté o puede que no esté, pero es muy probable que esté porque lo que tú has dicho, pasa 6 horas en clase con un maestro. En educación infantil puede llegar a pasar hasta más de 8 horas, cuando te hablo de primer ciclo, de 0-3, 8 horas, y muchas veces llegan a establecer más ese modelo cuando un niño pequeño repite modelos, ¿no? Aprende por conductas. Pues suele repetir más las conductas del educador o educadora que esté con él en la escuela infantil con su familia. Yo quería preguntaros a vosotras que respecto a qué pensáis sobre el acceso de figuras paternas o maternas alternativas, como abuelos, tíos, profesores, de lo que estamos hablando, si pueden compensar la ausencia de otro progenitor o siempre quedará ese vacío. Yo creo que no es comparable o igualable tener un progenitor dentro del núcleo familiar más cercano o, por el contrario, que sean otros familiares más externos los que intenten aportar ese tipo de vínculos al niño. Yo desde la propia experiencia puedo argumentar que realmente la falta de una figura paterno-materna no afecta realmente. De hecho, tengo casos de niños que a raíz de conseguir esta monoparentalidad mejorar su estado de salud mental y de bienestar. Desde la propia experiencia puedo argumentar que en un caso de una biparentalidad totalmente disfuncional, una figura paterna que puede como dar esa figura de masculina que puedes igual necesitar, se supone, en tu desarrollo, cuando esa persona falta en la vida, puede realmente incluso la monoparentalidad salvar la salud mental, la estabilidad. Estos roles que además se suelen decir que los niños de familias monoparentales tienen que coger ya desde bien pequeños porque tienen que hacerse adultos, porque tienen que enfrentarse a muchos problemas, que es lo que muchas veces se suele argumentar en contra de la monoparentalidad. En una biparentalidad también puede ocurrir que un niño, en este caso, tuviese que cuidar de la madre, cuidar
asegurarse de que no se ejerza un maltrato por parte de uno de los padres hacia el otro, en este caso era el padre hacia la madre, tenía el niño, un niño de 7 años, que ponerse como protector de una de las figuras paternas de la madre en este caso, y cuando se le quitó a este niño la figura paterna no sufrió ningún tipo de trastorno de identidad, de ninguna complicación a nivel de desarrollo suyo personal, sino que llegó a un bienestar que no había logrado en la biparentalidad, que no había podido tener nunca, y este niño a día de hoy ha conseguido otros referentes como son sus abuelos, como ha sido en otro momento un monitor de un campamento, que sí, que hay niños que no pueden tener este acceso, pero pueden igualmente llegar a una película, a una serie donde puedan ver a un actor, siempre van a poder encontrar una figura de referencia en la que poder como tener ese referente del otro sexo, del otro género que no tiene en su biparentalidad. Y estoy de acuerdo contigo, eso realmente es verdad, todos podemos encontrar modelos y figuras fuera de nuestra estructura familiar, pero es que estamos hablando de niños que desde el nacimiento no han tenido la posibilidad de experimentar eso. Estamos hablando de niños que desde un primer momento han sido totalmente excluidos de esa posibilidad. Y es que no es cuestión ya de tengo un caso, tengo dos, porque todos conocemos a gente y todos sabemos que habrá gente a la que le habrá afectado y habrá gente a la que no, porque cada uno somos un mundo y eso está claro. Pero es que los niños, repito, el estudio de prevención de los trastornos de la salud mental en hijos de familias monoparentales dice que los niños nacidos de madres sin pareja son más propensos a experimentar inestabilidad en la estructura familiar, y esta inestabilidad se ha asociado con problemas emocionales externalizantes y de conducta en niños de 5 años. Si ya en niños tan pequeños podemos ver que realmente hay una afectación y hay unas consecuencias, obviamente cuando creces puedes tener la suerte de encontrar otras figuras que solucionen este tipo de problemas, pero es que no tiene por qué. Estamos asumiendo que esas personas van a tener la suerte de encontrarse con otras figuras que les ayuden a salir del pozo en el que están metidos desde el principio, desde que no se les ha dado una posibilidad de tener otra figura, ya sea materna, paterna o cualquiera. Está partiendo de dónde se parte, de la monoparentalidad decidida de una mujer que decida quedarse embarazada por inseminación o de un padre que decida adoptar. No estamos hablando, no podemos comparar, hay muchos de esos, la inmensa mayoría de esos casos es una figura del paterna, que normalmente suele ser el padre, que abandona a la madre. Muchos casos de estos son chicas muy jóvenes, incluso menores, que tienen que hacerse cargo de un bebé. Claro que los niños no pueden recibir la educación porque incluso la madre no tiene esa educación, incluso la niña igual no ha llegado a completar la ESO, a completar sus estudios. Esa niña, esa madre, tampoco va a poder tener acceso a todo eso que se está pidiendo en un niño, no va a poder tener toda esa gestión emocional, no tiene un adulto de referencia realmente. No podemos hablar de lo mismo por parte de una... Es que me ponen tan nerviosa los gestos, no me puedo concentrar. No podemos comparar, por una parte, una situación de una... partiendo de la pobreza, además es que decís de la pobreza, de que no hay recursos económicos, claro que no, si es que la gente con menos recursos económicos es la que menos tiene acceso a la educación sexual, a las protecciones, a las medidas de protección sexual, por lo que hay más embarazos indeseados, y esa gente además es la primera que tiene una cultura que no le deja llegar al aborto, por lo que tienen que llevar a cabo, tienen que llevar ese embarazo, terminarlo, y al final acaban unos niños teniendo una vida terrible, con una familia, con la madre también tiene una vida terrible, porque no han podido tampoco parar esta situación. Entonces nos estás dando la razón en que sí que afecta, ya que un análisis basado en el Censo de Población de 2011 indica que el 27,7% de los jóvenes de 16 años que viven en hogares monoparentales no han completado la ESO en el tiempo establecido, en comparación con el 23,06% de aquellos que residen con ambos progenitores biológicos
que sí que lo han conseguido. Volvemos a lo mismo, no sabemos de dónde parten esos niños monoparentales. Igual ese niño que viene de una familia monoparental viene de una madre que ha sido abandonada, una madre que tuvo al niño con 15 años y la niña ni siquiera ha podido llegar a acabarla a eso. ¿Cómo el niño va a recibir esta educación si no la tiene la madre? Pero son estadísticas generales. Claro, son generales, no estamos hablando de cómo afecta la monoparentalidad, estamos hablando de cómo afectan en esos casos, en una casa que ha sido abandonada. Nosotras estamos hablando de cómo afecta la monoparentalidad. Además, si me estás diciendo que el mayor caso, y lo hemos dicho nosotras también, el mayor caso de familias monoparentales son familias en riesgo de exclusión o pobreza. Me estás diciendo que estamos partiendo ya, vuelvo a lo mismo, de unas condiciones desiguales que obviamente van a afectar al niño. Afectan las condiciones, no la monoparentalidad en sí misma, que es lo que estamos hablando. Pero es que las condiciones las dan la monoparentalidad. Las condiciones nacen ¿de qué nacen entonces? De un abandono, de una situación en No desigualdad. tienen por qué ser de un abandono, porque la mayoría de estas familias ya son pobres de entrada. Claro, pero eso pero no es monoparental. Pero no necesariamente por un abandono, sino porque son pobres. Vale, pero porque no tienen acceso a... Y luego para que haya monoparentalidad y no haya sido... O sea, tiene que haber sido por accidente para que haya una monoparentalidad o por abandono. Una persona que no tiene acceso económico, ¿cómo se va a pagar el dinero que cuesta una inseminación, por ejemplo, quedarse embarazada? No, suele ser por accidente, por un abandono. Pero tú misma antes, al principio del podcast, nos admitiste que hay muchas madres o padres que deciden quedarse embarazados por decisión propia. Y esas personas sí que están incluidas en este porcentaje del que acabo de hablar. ¿Y hace un cuánto momento. porcentaje es? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí. ¿Cuánta cantidad de esa gente es la que ha decidido querer tener un niño y cuánta de esa gente es la gente que no lo ha decidido? Teniendo en cuenta que según tú partimos de que esas personas van a tener unos menores estudios, tenemos el dato, por ejemplo, que la madre que tiene título universitario es un 11,2%. Teniendo en cuenta que el dato total era un 27,7%. Bueno, lo que mi compañera también quería decir a lo de que no tiene por qué, o sea, que no es estrictamente necesario que sea porque es monoparentalidad, dicho de una manera más sencilla, es que la correlación no implica una causalidad, es decir, que las situaciones que se dan en las familias monoparentales normalmente es porque es una familia desestructurada de por sí, no por el hecho aislado de que sea un solo progenitor y porque le falte o necesite otro. Además, lo que se me ha dicho a mí de que yo he relacionado que hay personas que se quieren quedar embarazadas y que quieren tener un único niño porque quieren, de las monoparentales, estoy relacionándolo directamente con gente que yo cuando lo he dicho en un primer momento, al principio del podcast, era que las personas que deciden tener un niño solo, esta persona sola, ya parte de un nivel económico. De hecho, es lo que me habéis dicho de que si esa persona se desembolsa una gran cantidad solamente para tener el niño, luego no va a tener esa cantidad de dinero para poder darle calidad de vida al niño. A lo que yo me refería era que si una persona decide tener un niño por voluntad propia, tiene ya un nivel económico, se suele partir de un nivel económico que ya le va a dar esta estabilidad a la persona. Yo no he dicho que se decida de quedar embarazada o tener un niño o un hombre y pueda ya partir de la precariedad, ¿no? Ya le va, estoy hablando de eso, yo estaba ya diciendo de que una persona que decide tener un niño desde la monoparentalidad, que tenía que tener unos ingresos y que tenemos que comparar la biparentalidad estructurada, estable, con una monoparentalidad estable. Bueno, chicas, ya llevamos bastante rato hablando, así que el podcast tiene que finalizar. Os doy la oportunidad a cada una de los puntos de vista que deis una conclusión final, si os apetece. Así que, ¿quién quiere empezar? Bueno, nosotras básicamente la conclusión que queremos remarcar es que pensamos que sí que afecta a la monoparentalidad y la monoparentalidad en sí, no especificamos qué tipo de monoparentalidad sea. Creemos que el niño que nace en una familia monoparental de base no accede al mismo número de oportunidades ni económicas en muchos de los casos, como hemos visto, según los datos económicos, ni respecto a los modelos de crianza, porque simplemente el hecho de solo estar expuesto a un modelo te excluye de tener otros cercanos, aunque no falten, por ejemplo, otros como pueden ser los abuelos, los profesores. Te están excluyendo de un modelo de crianza que esté contigo las 24 horas del día. Entonces, partiendo de esa base, ya pensamos que están en una desigualdad de oportunidades y además de eso, pues
podemos decir que en muchos de los ejemplos que hemos dado, básicamente se avala lo que nosotras creemos, ¿no, Lucía? Sobre todo a nivel económico está claro que están en desigualdad las familias monoparentales. Nosotras, después de hacer el estudio y de realmente poder, porque hemos intentado como contrastar con la información que pensábamos que podía haber, la nuestra y la otra parte, de la otra cara de la moneda, llegábamos a la conclusión de que realmente sí puede afectar lo que puede englobar la monoparentalidad, pero dependiendo de los factores externos, no de la monoparentalidad en sí misma, que era realmente a lo que nosotros queríamos llegar, de que la falta de una figura paterna o materna no tiene por qué afectar en el desarrollo del niño, sino todos los factores externos que pueden conllevar esto. Pues estupendo, muchas gracias por venir. A ti. Y os recordamos que Gen Z, Opinando con Gen Z, está todos los domingos. Tomas falsas. En un hospital psiquiátrico cuando Marilyn, Eso se corta, no pasa nada. Habla cuando quieras. Cuando quieras. Vale. Vale. Infantil, que es un artículo. No es un artículo. Vale. No pasa nada, se corta. Espera, que me he perdido. Claro, Vamos. 3, 2, 1. Es que me ponen tan nerviosa los gestos, no me puedo concentrar. Lo estoy diciendo fatal, espérate. No. No, ¿sabes? Está Sí. súper bien. Sí. Vale, vaya. Entonces, ¿sigo? entonces si estáis dando por hecho o... espérate, ¿a qué se corta? Vuelve a empezar. Que no sé cómo... Pero si vamos de tiempo, o sea, me refiero... De tiempo vamos bien, nos preocupéis. espérate. Por eso digo que no nos íbamos a extender más con eso ya. No, pues sí, tampoco tenemos mucho más que decir. O sea, sí que tenemos cosas, pero... Yo tengo muchísimo más que decir. Vale, espera. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Me he ido con lo de la violencia de género y ya se me ha ido la olla. ¿Pensáis que el acceso... Perdona. Que digo que digas tú misma. Que no es Ya. Eso es un argumento. Sigue. Vale. Perdona. No A pasa ver, nada. a ver, yo vuelvo a empezar, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, como quieras. Afecta la Claro, respetar el turno- eso no es la monoparentalidad en sí misma. Respetar lo que el estáis turno. hablando. No, el turno de palabra. Las condiciones no nacen de qué nacen entonces. Por elección. El tono, o sea, Por favor. es lo que estoy diciendo que es lo que tú has argumentado, no estoy diciendo que sea lo que yo pienso, estoy citando tal cual lo que tú has dicho. Sí. Una conclusión y ya está. Yo voy a- Yau. o No voy- hace falta Pero es que no es un llegar... argumento. La nota no va a ser por llegar a un acuerdo ni nada así. La nota es por hacerlo y pro, ya está. No, obviamente, pero que... Vamos ya. Pero que conclusión como tal yo ya no digo, espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio. Ya, vale. ¿Vale? ¿En qué? ¿Cómo nos habíamos quedado? Toma ya. Muchas gracias por venir. Oye, muy tope.